El origen incómodo. Rosario no era una ciudad amable para quien nacía sin apellido, sin capital y sin padrinos. No era cruel de forma abierta, lo era de manera persistente, silenciosa, como una lluvia fina que nunca termina. Tomás Aguirre creció entendiendo eso antes incluso de saber ponerle nombre. La casa donde pasó su infancia estaba en el borde de un barrio que nadie señalaba en los mapas. No era miseria absoluta, pero tampoco era dignidad. Las paredes finas dejaban pasar el frío del invierno y el calor del verano. El ruido del tren cercano marcaba las horas más que cualquier reloj. Allí aprendió que el tiempo no se desperdicia porque no vuelve, sino porque se cobra. Su padre trabajaba cuando había trabajo. Su madre administraba la escasez como si fuera una ciencia exacta. Nunca hablaban de dinero, pero todo giraba alrededor de su ausencia. Tomás entendió temprano que algunas palabras no se pronuncian para no hacerlas más grandes. En la escuela, la diferencia no estaba en la ropa ni en los útiles. Estaba en la tranquilidad con la que algunos niños hablaban del futuro. Para ellos, el mañana era una extensión natural del presente. Para Tomás, era una pregunta incómoda que nadie sabía responder. Aprendió a observar. No era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía una atención constante, casi incómoda. Veía cómo los adultos negociaban, cómo algunos lograban más diciendo menos, cómo otros trabajaban el doble para llegar a la mitad. Ese contraste empezó a formarle una inquietud que no sabía explicar, pero que no lo dejaba en paz. A los 12 años tuvo su primer contacto real con el trabajo. No fue por elección, sino por necesidad. Ayudaba a cargar mercadería, limpiaba, alcanzaba herramientas. Nadie le enseñó, aprendió mirando. Entendió que el esfuerzo físico cansa el cuerpo, pero no garantiza salida. Esa fue una verdad dura, pero temprana. No había sueños grandilocuentes en Tomás. No imaginaba mansiones ni riquezas. Lo que deseaba era más simple y más profundo. No vivir con el miedo constante de que todo se rompiera por falta de dinero. Quería control, aunque todavía no supiera cómo se construía. Las noches eran el momento más peligroso. En el silencio aparecían las preguntas. ¿Por qué algunos avanzan y otros se quedan? ¿Es cuestión de suerte, de talento o de algo que nadie explica? Esas dudas no lo paralizaban, lo mantenían despierto. Rosario seguía su ritmo indiferente. Los colectivos llenos, los comercios abriendo y cerrando, la gente apurada. Tomás caminaba entre ellos sintiéndose pequeño, pero no invisible. Algo dentro suyo se negaba a aceptar que ese fuera el único camino posible. No lo sabía todavía, pero en ese origen incómodo se estaba formando su mayor herramienta, la incomodidad constante. Esa sensación de que nada estaba garantizado y de que depender de otros tenía un precio alto. Tomás Aguirre no heredó dinero, ni contactos, ni certezas. Heredó preguntas. Y sin saberlo, empezó a construir desde ahí. El primer empleo estable de Tomás Aguirre llegó sin ceremonia. No hubo felicitaciones ni expectativas exageradas. Fue un puesto más, en un depósito cercano al puerto de Rosario, donde las horas se acumulaban como cajas mal apiladas y el cansancio se llevaba a casa en la espalda. Entraba antes de que amaneciera y salía cuando el sol ya no tenía fuerza. El trabajo era simple y repetitivo: cargar, ordenar, anotar, descargar. Nadie hablaba de futuro allí. Se hablaba de turnos, de pagos atrasados, de dolores en las manos. Tomás observaba en silencio. Escuchaba más de lo que decía. Y cuanto más escuchaba, más algo dentro suyo empezaba a incomodarse. Había hombres que llevaban 20 años haciendo lo mismo. Algunos eran respetados, otros apenas tolerados. Todos estaban cansados. No cansados de un día, sino de una vida entera empujando sin avanzar. Esa imagen empezó a perseguirlo. No como miedo inmediato, sino como advertencia. El sueldo alcanzaba justo. Pagaba lo básico, ayudaba en casa y desaparecía antes de que uno pudiera sentir que lo había ganado. Tomás cumplía. Nunca faltaba. Nunca llegaba tarde.
nunca se quejaba. Hacía todo como debía hacerse. Y, aún así, nada cambiaba. Al principio pensó que era cuestión de tiempo, que la constancia traería algo más. Un ascenso, una oportunidad, una señal. Pero los meses pasaban y el panorama se mantenía idéntico. Los mismos rostros, las mismas órdenes, la misma promesa silenciosa de que mañana sería igual. Una tarde, mientras acomodaba mercadería, escuchó a dos compañeros discutir. Uno decía que el problema era la suerte. El otro, que nadie salía adelante sin contactos. Tomás no intervino, pero esa conversación se le quedó grabada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque notó algo más profundo. Ambos ya habían decidido que no había alternativa. Esa noche volvió a casa con una sensación extraña. No era rabia ni tristeza. Era claridad. Entendió que trabajar duro no era el problema. El problema era trabajar duro sin dirección. El esfuerzo, por sí solo, no salvaba a nadie. Solo mantenía las cosas en funcionamiento. Empezó a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. ¿Quién tomaba decisiones y quién solo las ejecutaba? ¿Quién hablaba con seguridad y quién pedía permiso incluso para respirar? Descubrió que el valor no estaba únicamente en las manos, sino en la cabeza y, sobre todo, en la voz. No dejó el trabajo. No podía. La necesidad no se negocia. Pero algo cambió en su forma de estar allí. Dejó de verse como parte del engranaje y empezó a verse como alguien de paso. No por soberbia, sino por supervivencia. En los descansos, en lugar de hablar del cansancio, escuchaba historias. Preguntaba cómo funcionaban las cosas. Cómo se cerraban acuerdos, por qué algunos clientes pagaban más rápido que otros, porque ciertas palabras destrababan situaciones que la fuerza no podía mover. Era un aprendizaje informal, casi invisible. Tomás empezó a entender que había un mundo paralelo al del esfuerzo físico. Un mundo donde las decisiones se tomaban con información, con lenguaje, con estrategia. Y ese mundo no estaba reservado para genios ni para ricos. Estaba reservado para quienes se animaban a pensar distinto. La frustración apareció, pero no como derrota. Apareció como combustible. No quería pasar su vida esperando que alguien lo viera. No quería llegar a los 40 con la sensación de haber cumplido sin haber elegido. Esa idea le resultaba insoportable. Rosario seguía igual. El puerto, los galpones, el ruido metálico. Pero Tomás ya no miraba la ciudad de la misma manera. Empezaba a verla como un tablero, no como una jaula. El trabajo no lo salvó. Pero le enseñó algo fundamental: nadie te saca de donde estás si vos no aprendes a moverte. Y esa comprensión, aunque todavía incompleta, fue el primer paso real fuera de la quietud. El cambio no llegó de golpe. No hubo revelaciones ni discursos memorables. Llegó en forma de incomodidad constante, como una piedra en el zapato que obliga a caminar distinto. Tomás Aguirre empezó a sentir que el problema no era solo lo que hacía, sino cómo pensaba sobre lo que hacía. Una noche, después de una jornada larga en el depósito, entró a una librería de usados cerca del centro. No buscaba nada en particular. Fue más cansancio que curiosidad. Caminó entre estantes desordenados hasta que un título le llamó la atención. No prometía riqueza ni éxito. Hablaba de decisiones, de influencia, de cómo las personas interpretan la realidad a partir de palabras. Lo compró porque era barato y porque algo en ese enfoque le resultó incómodo. Leyó despacio. No porque el texto fuera difícil, sino porque cada página parecía señalar cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca había nombrado. Entendió que el lenguaje no solo describe el mundo, lo organiza. Que quien define el problema suele controlar la solución. Esa idea le quedó resonando más de lo que esperaba. Empezó a leer más. No de forma ordenada ni académica. Leía lo que encontraba: comunicación, negociación, psicología práctica. No buscaba fórmulas mágicas.
Buscaba entender por qué algunas personas conseguían acuerdos donde otras solo conseguían negativas. ¿Por qué una frase bien dicha podía ahorrar horas de trabajo físico? En el depósito, comenzó a probar sin anunciarlo. Cambiaba el modo de pedir, el tono, el momento. Observaba reacciones. Descubrió que no era lo mismo decir no se puede que decir veamos cómo hacerlo. No era manipulación. Era claridad. Y la claridad movía cosas. Eso lo inquietó y lo entusiasmó al mismo tiempo. Porque si el lenguaje tenía ese poder, entonces su vida no estaba tan determinada como había creído. No se trataba de mentir ni de fingir. Se trataba de aprender a pensar antes de hablar y a hablar con intención. Tomás empezó a anotar frases, ideas, preguntas. No tenía un plan concreto, pero sentía que estaba armando una caja de herramientas invisible. Cada conversación era un ejercicio. Cada interacción, una práctica. Notó también algo incómodo: muchos evitaban hacerse responsables de sus palabras. Hablaban como si el mundo les debiera algo. Se quejaban, exageraban, culpaban. Tomás empezó a cuidar su discurso. No por moral, sino por estrategia. Entendió que hablar mal de su propia realidad era una forma de consolidarla. A medida que cambiaba su forma de comunicarse, cambiaba su forma de pensar. Y al cambiar su forma de pensar, empezaban a aparecer pequeñas oportunidades. No grandes saltos. Pequeños movimientos. Un encargo extra. Una recomendación. Una conversación que no terminaba en silencio. No todos lo entendían. Algunos lo miraban con desconfianza. Otros con burla. «Hablas mucho», le decían. Tomás sonreía. Sabía que no hablaba más. Hablaba mejor. La idea de emprender apareció sin romanticismo. No como sueño, sino como posibilidad. Si podía generar valor con decisiones y palabras, tal vez podía hacerlo fuera del depósito. No dejó su trabajo. Todavía no. Pero empezó a pensar como alguien que se prepara para salir, no como alguien que se resigna a quedarse. Rosario, con sus calles largas y su ritmo irregular, empezó a parecerle menos hostil. No porque hubiera cambiado, sino porque él ya no caminaba a ciegas. Empezaba a entender las reglas no escritas. El descubrimiento del lenguaje no lo hizo rico. Pero le dio algo más importante en ese momento: dirección. Y con dirección, incluso el camino más largo deja de ser una condena. Tomás Aguirre seguía sin herencias. Pero ahora tenía algo propio, una forma distinta de mirar y nombrar el mundo. La decisión no fue valiente ni impulsiva. Fue cansada. Tomás Aguirre llegó a un punto en el que seguir igual le parecía más arriesgado que intentar algo distinto. No dejó el depósito de inmediato. Empezó en paralelo, con lo poco que tenía: tiempo mal dormido, cuadernos llenos de ideas y una confianza frágil, pero insistente. El proyecto era simple en apariencia. Ofrecía servicios de intermediación y ventas para pequeños comercios del barrio. Nada sofisticado. Nada grande. Usaba lo que había aprendido: escuchar mejor, explicar mejor, ordenar propuestas que otros no sabían cómo presentar. Al principio, funcionó. No como éxito, sino como señal. Algunos aceptaron. Otros dudaron. Pero el movimiento estaba ahí. Ese pequeño avance fue suficiente para empujarlo un poco más lejos de lo prudente. Tomás empezó a creer que había encontrado el punto exacto entre esfuerzo y estrategia. Y en ese exceso de confianza cometió su primer error serio: adelantarse a los resultados. Pidió dinero prestado. Poco, pero significativo para él. Alquiló un espacio mínimo, compró materiales, prometió plazos que dependían más de su deseo que de la realidad. No fue irresponsabilidad deliberada, fue inexperiencia mezclada con urgencia. Los problemas no tardaron en aparecer. Un cliente se retiró a último momento. Otro pagó tarde. Un tercero exigió resultados que nunca habían sido posibles. Tomás intentó resolver todo hablando, ajustando, cediendo.
Pero el lenguaje, sin estructura, no alcanza. Y él todavía no tenía estructura. Las cuentas empezaron a desordenarse. El entusiasmo se transformó en tensión. Dormía poco y pensaba mucho. Cada día abría el local con la sensación de estar sosteniendo algo que podía caerse en cualquier momento. La caída no fue espectacular. Fue silenciosa. Un cierre anticipado. Llamadas que dejó de hacer. Miradas esquivas en el barrio. La deuda seguía ahí, pequeña en números, enorme en peso. Tomás tuvo que admitir lo que más le costaba: había fallado. Volvió al depósito con la cabeza baja, pero no vacía. Algunos lo miraron con una mezcla de lástima y confirmación, como si su intento hubiera servido para demostrar que no se sale del lugar asignado. Esas miradas dolieron más que la pérdida económica. Durante semanas evitó hablar del tema. No se justificaba. No culpaba a nadie. Sabía que el error había sido suyo. No por intentar, sino por no haber medido el proceso. Confundió comprensión con dominio. Y la realidad se encargó de corregirlo. Sin embargo, algo no se rompió. A pesar del cansancio y la vergüenza, no apareció el deseo de abandonar. Apareció otra cosa: responsabilidad. Tomás entendió que nadie le debía una segunda oportunidad. Si quería seguir, tenía que reconstruirse desde una base más sólida. Pagó cada deuda. Tardó, pero pagó. Ajustó su vida al mínimo. Volvió a observar, a estudiar, a escuchar. Esta vez sin prisa. Sin anuncios. Aprendió que no basta con hablar bien, hay que sostener lo que se dice. La caída lo dejó expuesto, pero también más liviano. Se desprendió de la fantasía del éxito rápido. Entendió que el camino no se acorta prometiendo más, sino cumpliendo mejor. Rosario no lo aplaudió ni lo castigó. Simplemente siguió. Y en ese movimiento indiferente, Tomás encontró una enseñanza dura, pero necesaria: fracasar no te define. Lo que te define es si aprendes o si te escondes. Él eligió aprender. Después de la caída no hubo discursos internos ni promesas grandilocuentes. Tomás Aguirre entendió que la motivación es ruidosa y breve, y que lo único que permanece es el hábito. No buscó volver a intentar rápido. Buscó hacerlo mejor. La rutina se volvió austera. Despertaba temprano, entrenaba sin espectadores, leía sin subrayar frases para mostrarlas a nadie. Trabajaba en el depósito durante el día y, por las noches, estudiaba procesos, números, estructuras. No para sentirse productivo, sino para comprender dónde había fallado. Descubrió algo incómodo: no había perdido por falta de ideas, sino por falta de orden. No había medido costos reales, no había previsto tiempos, no había construido reservas. Todo eso no se aprende con entusiasmo, sino con paciencia. Y la paciencia no genera aplausos. Tomás empezó a pensar en términos de sistemas. ¿Cómo entra el dinero? ¿Cómo sale? ¿Qué se repite? ¿Qué depende de él y qué no? Anotaba todo. Cada gasto, cada ingreso, cada error. No se permitía excusas. Si algo no funcionaba, lo revisaba hasta entenderlo. La disciplina se extendió a su forma de hablar. Dejó de explicar más de lo necesario. Dejó de prometer. Empezó a decir no con claridad. Entendió que el respeto no se pide, se construye cuando uno cumple consistentemente. En ese periodo no hubo reconocimiento. Nadie notaba el cambio. Para los demás, Tomás seguía siendo el mismo, el que había intentado y había vuelto. Pero por dentro, algo se estaba reordenando. Ya no reaccionaba a cada estímulo. Respondía con criterio. La tentación de acelerar aparecía de vez en cuando. Alguna oportunidad dudosa, alguna promesa ajena de crecimiento rápido. Tomás aprendió a esperar. No porque no quisiera avanzar, sino porque ahora sabía que avanzar mal era retroceder. Su cuerpo también cambió.
menos cansancio inútil, más energía dirigida. La disciplina física acompañaba a la mental. No buscaba fuerza, buscaba resistencia. Sabía que el camino no iba a ser corto. Rosario seguía ahí, con su ruido habitual, pero Tomás se movía distinto dentro de ella. No corría detrás de nada. Caminaba con un plan interno, aunque todavía no tuviera forma externa. Un día, sin anuncio, volvió a aparecer una posibilidad. Pequeña, concreta, sin promesas exageradas. Tomás no la tomó de inmediato. La analizó. Calculó. Pensó en escenarios negativos. Cuando finalmente dijo que sí, lo hizo con una condición: no comprometer más de lo que podía sostener. Esa fue la diferencia. No había euforia. Había control. La disciplina sin aplausos no lo hacía sentir especial. Lo hacía confiable. Y por primera vez, Tomás empezó a confiar en sí mismo, no por lo que imaginaba, sino por lo que era capaz de sostener día tras día. No estaba cerca del éxito, pero estaba lejos del caos. Y ese equilibrio, silencioso y firme, era una base que nunca antes había tenido. El dinero no llegó como una explosión. Llegó como una confirmación. Primero fue poco, casi discreto. Lo suficiente para notar que algo había cambiado, pero no tanto como para relajarse. Tomás Aguirre lo recibió sin celebración. Había aprendido que cada ingreso trae consigo una responsabilidad nueva. El proyecto creció despacio. Un cliente recomendaba a otro. Un acuerdo bien cumplido abría una puerta pequeña. Nada se multiplicaba de golpe. Todo se acumulaba. Tomás seguía midiendo cada paso, como quien cruza un terreno inestable sin mirar el horizonte, atento al suelo. Por primera vez, el dinero no desaparecía al instante. Podía cubrir gastos, pagar deudas antiguas y aún así quedar algo. Esa sensación, simple pero poderosa, le dio una tranquilidad desconocida. No era felicidad. Era alivio. Y el alivio le permitió pensar con más claridad. Con el crecimiento aparecieron decisiones incómodas. Invertir o conservar. Aceptar más trabajo o proteger la calidad. Tomás entendió que decir sí a todo era tan peligroso como decir no por miedo. Aprendió a elegir. Y elegir implica renunciar. Algunas personas se acercaron al notar el cambio. No todos con malas intenciones, pero sí con expectativas. Consejos no pedidos, propuestas apresuradas, asociaciones poco claras. Tomás escuchaba, pero no se apuraba. La disciplina seguía siendo su filtro principal. El dinero también trajo una tentación sutil: demostrarse. Comprar cosas que antes no podía. Mostrar que había salido. Tomás lo pensó y decidió esperar. No por culpa ni por austeridad forzada, sino porque entendía que el dinero es inestable cuando se usa para validar algo. Hubo errores, incluso en esta etapa. Alguna inversión mal calculada. Algún cliente que no cumplió. Pero ya no eran golpes ciegos. Eran ajustes. El margen de error se había reducido porque ahora existía estructura. Lo más difícil fue notar el cambio interno. Ya no vivía en alerta constante. El miedo a que todo se rompiera empezó a aflojar. Y en ese espacio mental surgió una pregunta nueva: ¿qué hacer con esa estabilidad? Tomás entendió que el dinero no resolvía todo. Resolvía tiempo. Y el tiempo es una de las pocas cosas que no se recuperan. Empezó a usarlo mejor. Menos reactividad, más intención. Menos ruido, más foco. Rosario seguía siendo su escenario. La misma ciudad, pero otra posición dentro de ella. Ya no se sentía arrastrado por el ritmo ajeno. Empezaba a marcar el suyo. El dinero apareció. No como salvación, sino como prueba. Y Tomás lo entendió con claridad: lo que había construido no se medía en números, sino en la capacidad de sostenerlo sin perderse. El cambio no fue inmediato, pero fue visible.
Cuando Tomás Aguirre empezó a tomar decisiones con impacto real, otros comenzaron a observarlo con más atención. Al principio eran preguntas simples, consejos puntuales. Luego llegaron las expectativas. Personas del entorno le pedían orientación. Algunos querían aprender. Otros buscaban atajos. Tomás notó rápido la diferencia. Enseñar no era repetir fórmulas, era transmitir criterio. Y eso implicaba decir cosas que no siempre eran bien recibidas. El liderazgo apareció sin título. No había cargos ni reconocimientos formales. Había influencia. Y la influencia tiene un peso que no se ve, pero se siente. Cada recomendación podía mejorar o perjudicar a alguien. Esa responsabilidad lo obligó a ser más cuidadoso que nunca. No todos los que lo siguieron mejoraron. Algunos interpretaron mal los consejos. Otros hicieron lo contrario de lo que se les había dicho y culparon al resultado. Tomás entendió entonces una verdad incómoda: ayudar no garantiza resultados y liderar no evita conflictos. Las críticas llegaron. Primero suaves, luego más directas. Algunos lo acusaban de haberse olvidado de dónde venía. Otros decían que se beneficiaba del esfuerzo ajeno. Tomás escuchaba. No respondía de inmediato. Sabía que discutir cada señal era una forma de perder foco. Lo que más le costó fue aceptar que no podía cargar con todo. No podía salvar a todos. No podía explicar cada decisión. Liderar implicaba tolerar malentendidos sin volverse cínico ni complaciente. Ajustó su forma de comunicar. Fue más claro con los límites. Menos promesas, más condiciones. Algunos se alejaron. Otros se quedaron. Tomás aceptó ambas cosas como parte del proceso. El liderazgo no se mide por cuántos te siguen, sino por cuántos entienden por qué lo hacen. El dinero seguía creciendo, pero ya no era el centro. El verdadero desafío era sostener una estructura donde otros dependían, en parte, de sus decisiones. Cada error tenía un eco mayor. Cada acierto también. Rosario lo miraba distinto. No como figura pública, sino como referencia local. Eso lo incomodaba. Nunca quiso ser modelo. Solo quiso salir del lugar donde estaba. Pero entendió que el avance individual siempre genera ondas alrededor. Hubo noches de duda. Momentos en los que se preguntó si valía la pena. Si no era más simple volver a ocuparse solo de sí mismo. Pero retroceder ya no era una opción honesta. Había asumido un rol, aunque no lo hubiera buscado. El precio del liderazgo no fue el cansancio ni la exposición. Fue aceptar que, a veces, hacer lo correcto no te deja bien parado. Y aún así, seguir haciéndolo. Tomás Aguirre no heredó autoridad. La construyó paso a paso. Y con ella, aprendió que avanzar no te eleva por encima de los demás, sino que te obliga a mirar más lejos. El tiempo pasó sin anunciarse. No hubo un día exacto en el que Tomás Aguirre pudiera decir que había llegado. Lo entendió de otra manera, dejó de sentirse perseguido por el futuro. Y eso, para alguien que había vivido siempre corriendo detrás de algo, fue la señal más clara de cambio. No se volvió inmune a los problemas. Seguía habiendo decisiones difíciles, personas complejas, riesgos inevitables. Pero ya no reaccionaba desde la urgencia. Actuaba desde la claridad. El control que había buscado durante años no era dominio sobre otros, sino sobre sus propios impulsos. El dinero estaba presente, estable, suficiente. No como símbolo, sino como herramienta. Le permitía elegir. Decir que no. Corregir sin miedo. Invertir sin desesperación. Tomás entendió que la verdadera riqueza no era acumular, sino no depender. Volvió muchas veces mentalmente a su infancia en Rosario. A la casa pequeña, al ruido del tren, a las noches de preguntas sin respuesta. No con resentimiento, sino con comprensión. Esa falta inicial había sido dura, pero también había moldeado su atención, su disciplina, su capacidad de incomodarse. Ahora caminaba por la ciudad sin prisa. No necesitaba demostrar nada. Las personas que lo rodeaban lo respetaban no por su historia, sino por su coherencia. Decía poco. Hacía mucho. Y sostenía lo que empezaba. Algunos lo veían como un ejemplo. Tomás no se oponía, pero tampoco se aferraba a esa imagen. Sabía que cada camino es personal y que nadie se transforma copiando. Lo único que podía ofrecer era su forma de pensar y la honestidad de su recorrido. Hubo momentos de silencio profundo. Espacios donde no hacía nada productivo. Antes eso lo hubiera inquietado. Ahora lo entendía como parte del equilibrio.
No todo tiempo debe rendir. Algunos tiempos deben ordenar. El dominio final no fue una conquista externa. Fue interno. No necesitó vencer a nadie, ni llegar más alto que otros. Solo necesitó dejar de huir de sí mismo. Tomás Aguirre no heredó nada. Ni dinero, ni contactos, ni certezas. Pero construyó algo más raro y más sólido: criterio, disciplina y claridad. Con eso, entendió que el verdadero salto no es cambiar de lugar, sino cambiar de posición frente a la vida. Rosario seguía ahí, con su ritmo imperfecto. Y Tomás, por primera vez, caminaba en sincronía con él. No porque el mundo se hubiera ordenado, sino porque él lo había hecho. Y eso fue suficiente. Si esta historia resonó con vos, no fue casualidad. Hay caminos que no se heredan, se construyen paso a paso, incluso cuando nadie está mirando. En Relatos del Gran Salto contamos historias reales y ficcionales que no prometen atajos, sino claridad. Historias para quienes entienden que crecer también tiene un precio. Si querés seguir escuchando relatos que incomodan, inspiran y dejan huella, suscríbete al canal, deja tu like y compartí este vídeo con alguien que hoy esté empezando desde cero. Porque a veces, el verdadero salto no es cambiar de lugar, sino cambiar la forma de mirar la vida. Nos vemos en el próximo relato.